A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Telesucesos, estamos aquí en una coproducción con la Unión Nacional de Periodistas, en un nuevo programa que pretende satisfacer el análisis, el debate sobre la intervención de la ciudadanía en la coyuntura política, en las acciones del Estado y en las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de su calidad de vida. El día de hoy estamos inaugurando este programa con dos invitados de lujo. Aquí a mi izquierda, Isabel Proaño, administradora y comunicadora, expresidenta del Tribunal Electoral de Pichincha, una activista social y política. Además, ha actuado desde el punto de vista de la ciudadanía como observadora electoral en la Plataforma de Derechos Humanos, es partícipe de la Asamblea de Quito y últimamente del Frente de Resistencia Civil Ecuador. A la derecha, César Ulloa, comunicador igualmente, docente, catedrático universitario, investigador, politólogo y autor de un libro extraordinario que es El populismo en escena, que es una mirada inquisitiva a los populismos del siglo XXI, desde el proyecto de Chávez al ecuatoriano denominado Revolución Ciudadana. Con ellos vamos a tratar algunos temas fundamentales. Quisiera partir, ¿cuál es tu evaluación, Isabel, acerca del momento que vive actualmente el Ecuador? Bueno, preocupados, estamos en un momento muy complejo y muy sensible para la vida política del Ecuador. Estamos saliendo de una larga dictadura de una década y estamos viendo si es que este modelo va a continuar con las propuestas iniciales del socialismo del siglo XXI desde una manera dictatorial, como fue el gobierno de Correa, o si es que hay un giro que el presidente Moreno quiere impartir a partir de su mandato. ¿Crees tú tal vez que la presencia del presidente Moreno sea un quiebre de ese modelo al que haces relación, un modelo dictatorial como lo señalas? No creo que sea un quiebre profundo, creo que hay una gana de cambiar. Creo que el presidente Moreno tiene un estilo totalmente distinto y eso los ecuatorianos nos tiene muy contentos. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos maltratan, no nos insultan, la gente está contenta porque vive en paz, se ve una mayor libertad a nivel de medios de prensa. Sin embargo, en los temas de fondo del tratamiento democrático, tanto en la parte política como el cambiar de modelo económico, no tenemos la respuesta que los ecuatorianos esperábamos del presidente Moreno. Y tú, César, ¿crees como Isabel que es un problema de estilo únicamente el cambio o realmente hay algo significativo en el momento que estamos viviendo que diferencia al siglo XXI, a la revolución del siglo XXI de Rafael Correa de este momento, puesto que son el mismo gobierno, el mismo partido el que está ejerciendo el poder? Muchísimas gracias, Guadalupe, por la invitación. Muy honrado de participar con dos mujeres valiosas e inteligentes. Y respondiendo a tu pregunta, yo quisiera denominar a este momento político del Ecuador como uno de transición. ¿Y eso qué significa? Que los ecuatorianos no sabemos, porque no termina de nacer ni tampoco termina de morir. Es decir, no termina de nacer la propuesta de Lenín Moreno, pero tampoco termina de morir todo aquello que significó la Revolución Ciudadana bajo este papel celofán que le denominaron el socialismo del siglo XXI. Lo que hemos podido advertir es que el presidente actual ha utilizado un recurso muy efectivo como es el discurso, en donde ha tratado de atemperar los ánimos sobre la base de una estrategia de diálogo
y el acercamiento con los opositores recalcitrantes ha sido bastante exitoso en la medida que ha logrado de esa oposición un respaldo bastante sustantivo de cara a un proceso de iniciativa del Ejecutivo que es una combinación de referéndum más plebiscito. Por otra parte, hay algo que no se tapa en el sentido de que hay un hueco económico enorme. Y yo creo que la iniciativa que tiene el Ejecutivo para tomar ciertas medidas están bastante descalibradas con las soluciones que el país necesita por las siguientes razones. La primera, no se entiende por qué el presidente todavía mantiene un equipo económico que ni siquiera se ha responsabilizado de la debacle con la cual nosotros estamos transitando. La segunda cosa es que tampoco queda claro todos aquellos mecanismos que se pudieran procesar en términos de renegociación de todas las deudas que hay que honrar con China. La tercera cosa que me parece importante es qué se hace con el déficit fiscal. La cuarta, ¿acaso la salida para la situación económica es recurrir a la misma estrategia impositiva de corte tributario que en las elecciones fue castigada? Porque uno de los discursos que utilizó la oposición en común denominador con distintos matices era precisamente que al Ecuador no le interesaba ya más impuestos, pero además que hacer varias reformas tributarias durante estos 10 años, casi a un promedio de una por año, lo que genera es un clima de inestabilidad, de zozobra, y que finalmente termina afectando a mejorar lo que podría ser una inversión extranjera directa. Pero tú dices, este es un proyecto que no termina de nacer y tampoco termina de morir. Así es, correcto. El futuro inmediato después de este diagnóstico que tú acabas de hacer tan comprometido en el área económica, todavía falta por ver en el aspecto político que también es absolutamente comprometido. ¿Qué le depara en el futuro al país y a la ciudadanía? Porque aquí una de las cosas que menos se examina es qué hace la ciudadanía frente a una situación tan comprometida como la que vivimos. Sabemos lo que están haciendo los actores políticos, sabemos lo que están haciendo los partidos políticos, pero lo que no sabemos con certeza, vemos una movilización en general, pero no sabemos con certeza cuál es el rumbo que está tomando la participación ciudadana. Bueno, a ver, aquí se hizo una suerte de intercambio en términos de que se privilegia resolver algunos aspectos políticos para luego resolver algunos aspectos económicos. Yo creo que Lenín Moreno, dentro de su criterio bastante pragmático, porque no ha tenido ningún empacho de desmarcarse de forma bastante inmediata y con mucha intensidad de su antecesor, ha puesto toda la carne al asadón. ¿Por qué digo toda la carne? Porque la consulta popular lo que trata es de legitimar su mandato, la consulta popular lo que trata es de cerrar filas en el sentido de buscar el mayor número de adhesiones en Alianza País. Y por otra parte, algo que la oposición no se ha dado cuenta es que Lenín Moreno con estas estrategias termina consolidándose incluso como líder de la oposición. Yo creo que resuelto el tema político, que a mi modo de ver será inmediato el juicio político al vicepresidente, todo lo que la Fiscalía en materia de acusación haga a la Corte, eso resolverá muchas cosas en cuanto a que la consulta se decida en términos bastante favorables. Pero, el mayor problema que va a tener Moreno es que, revestido de gran legitimidad, le va a tocar resolver cosas bastante complejas. Y yo creo que el órgano más sensible del cuerpo es el bolsillo. Y cuando se le toca a la gente el bolsillo, ahí pueden haber serios problemas en cuanto a la aceptación del presidente. Yo, ¿qué es lo que avisoro? Un termómetro que le da a Moreno una posibilidad de legitimarse. Le veo una dificultad en cuanto a resolver el tema económico. Pero lo otro que también tendrá que hacer Moreno, si quiere dar una orientación distinta, es cambiar su equipo económico. Yo creo que la consulta popular le permitirá cambiar su equipo económico, pero yo estoy seguro además que si la consulta es favorable también cambiará su gabinete. Me da la impresión que se vienen cosas bastante drásticas. César plantea dos temas fundamentales que están en este momento constituyéndose en el eje de la acción política.
la consulta popular y un presidente que maneja las cosas con un gabinete que curiosamente es heredero y el mejor y conspicuo representante del gobierno anterior. Y aquí hay una contradicción que ya César la ha evidenciado. Pero lo que interesa saber es la ciudadanía frente a este panorama que plantea César. ¿Qué va a hacer frente a un presidente pragmático que realmente no se ha desmarcado totalmente del proyecto y que, sin embargo, en este momento representa la única oportunidad de ruptura, digámoslo así, con los aspectos más negativos del régimen anterior? ¿Qué hace la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía tiene y le ha dado al presidente Moreno el suficiente apoyo como para que el presidente Moreno pueda hacer estas cosas que está haciendo. La ciudadanía entiende que el presidente Moreno tiene que legitimarse en su gobierno inicialmente, y por eso además fue muy generosa con los 100 días iniciales, donde se plantearon los diálogos, donde el presidente llamó a distintos sectores ciudadanos a conversar. Sin embargo, después de eso, los diálogos nos dejan una deuda y nos dejan un mal sabor. En el tema de la consulta hay dos preguntas que son muy importantes. La una, la reelección indefinida, y creo que la ciudadanía va a volcarse a las urnas para votar que sí a la eliminación de la reelección indefinida, porque lo que se quiere es que no haya más dictadura en el Ecuador, y creo que en eso estamos súper claros. Pero hay otras preguntas que son muy complejas de manejar. Hay muchas que yo las considero de relleno porque no tenían por qué formar parte de la consulta popular, pero hay una pregunta que es súper importante, que es la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ese es un cheque en blanco para el presidente Moreno. Así como la ciudadanía le dio un cheque en blanco al presidente Correa, cuando el presidente nos preguntó si es que él podía meter las manos a la justicia, y la ciudadanía le dijo que sí podía hacerlo. Creo que la ciudadanía debe haber aprendido de esas experiencias, y creo que, por ejemplo, la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana se la debe pensar bien. Si es que quieren darle ese cheque en blanco al presidente Moreno para que él pueda poner a dedo a todas las autoridades de control o no. En el otro tema, creo que la legitimación del presidente Moreno va a ayudar, como decía César, a que haya un recambio en el gabinete, tanto en la parte económica, que es lo más urgente y lo que más nos preocupa ahora a nosotros, a los ciudadanos. Y por el otro lado, creo que también los ciudadanos tenemos lo que decía César, rabia de que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, y que nosotros tengamos que ser responsables de sacar adelante al país después de que la Revolución Ciudadana saqueó al Ecuador durante 10 años, y lo que estamos es pagando deudas de corrupción y un endeudamiento impresionante que lo decidió el gobierno. Entonces, porque ahorita los ciudadanos además tenemos que ser partícipes de arreglar este rollo metiéndonos nuevamente las manos en el bolsillo. Pero Isabel, tú acabas de decir un cheque en blanco que ya se le dio con anterioridad a Rafael Correa y que hoy posiblemente se lo endosemos también al presidente Moreno. Y no es la primera vez. Así. Con anterioridad en las consultas, hasta donde yo recuerdo, siempre ha ocurrido eso, que la ciudadanía ha ido un poco a ciegas sobre el tema que le consultan y más dando un respaldo en función de otros factores, no de las preguntas en sí. Y aquí se plantea un problema. Esa ciudadanía es, en definitiva, la que se convierte en una especie de cómplice de su propia autodestrucción. Nosotros ahora, los ciudadanos, tenemos que hacer una evaluación sobre lo que hemos hecho y encontramos que a través de nuestro voto hemos empoderado a grupos políticos, a líderes políticos que, como bien decías tú, han saqueado al Ecuador. Pero es nuestro voto el que los ha llevado. Lo permite. Exactamente. Toda la pregunta aquí es, Isabel, ¿cómo podemos hacer? Tú eres parte, por ejemplo, del Frente de Resistencia Civil. Estos frentes tienen una potencialidad, pero al mismo tiempo una limitación. Así es. ¿Cómo visualizas tú la posibilidad de fortalecer no solamente la participación ciudadana, que la hay, como tú la has calificado, de generosa, ¿no?, sino también darle un contenido que la haga trascender a ese momento, a esa coyuntura, que la proyecte de una forma más sistemática hacia el creo que estamos encontrando, y creo que nos falta todavía encontrar las maneras en las que podemos potenciar y fortalecer a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ha tenido varios
Hemos vivido un camino largo y la ciudadanía ha tenido un proceso de formación durante estos años que ha sido muy importante. Sin embargo, no nos alcanza todavía para tener una posición única. Y evidentemente eso desde la ciudadanía no va a pasar porque los ciudadanos somos diversos y justamente eso es lo que nos enriquece como ciudadanos. Sin embargo, creo que los distintos grupos ciudadanos que hay pueden ir fortaleciendo a esa ciudadanía con los temas que a cada uno nos compete. Por ejemplo, hay varios grupos ciudadanos que están dedicados a hacer seguimiento al tema económico. Esos grupos son quienes deben sacar insumos. Tenemos maravillosas herramientas tecnológicas ahorita que nos permiten llegar a muchísima gente y que antes no las teníamos. A través de las redes hay que seguir formando a los ciudadanos, hay que seguirles dando insumos y hay que darles los elementos que los ciudadanos no necesariamente van a tener. ¿A qué me refiero, por ejemplo? En la consulta popular sale el presidente Moreno en la cadena y él anuncia las preguntas y los ciudadanos se quedan solamente con el anuncio de la pregunta, el enunciado. Sin embargo, hay un documento atrás, que son los anexos, que nos dicen cómo estas preguntas se van a estructurar ya en la institucionalidad. Esas cosas los ciudadanos tenemos que estar pendientes, tenemos que estar persiguiendo esa información, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que presionar a nuestros mandantes. Hacer ciudadanía no es solamente ir a las urnas una vez cada 4 años y marcar mi voto. El voto permite que cierta gente llegue con un perfil definido o no, pero la ciudadanía se ejerce durante todos los días del año. Uno es ciudadano todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero lo que dice Isabel es suficiente para que esa ciudadanía sea una ciudadanía participativa, consciente. Yo encontré en un artículo muy interesante de un periodista argentino, Daniel Mizari, un procesamiento de una encuesta democrática que hizo las Naciones Unidas acerca de la participación ciudadana. Y mira, en Europa, en las democracias en donde hay un mejor concepto de la democracia, ¿no? La ciudadanía que participa y que se siente corresponsable de lo que ocurre en su país no llega al 46%. ¿Cuál será el porcentaje que tenemos aquí en el Ecuador? Lamentablemente no estaba en ese estudio, pero sería interesante saber cuántos de nuestros ciudadanos realmente se sienten corresponsables de lo que está ocurriendo en el país, porque lo que señalaba Isabel, nosotros elegimos a estas personas que después, bueno, puede decirse traicionan el voto popular, no corresponden, lo que decía Isabel, muchas veces elegimos a personas que no tienen un perfil definido, un ideario coherente y muchas otras veces, como a estos señores de Alianza País, se los eligió bajo el postulado de que eran absolutamente claros en lo que proponían. Y estas son las consecuencias que estamos viviendo, una corrupción vergonzosa. Entonces, ¿es suficiente eso? ¿Qué debe tener el ciudadano para que esas iniciativas que acaba de señalar Isabel no puedan trastrocarse en una acción sostenible en el tiempo para mejorar la democracia? Hay 2 datos alarmantes respecto de la participación política de los ecuatorianos en las últimas 2 décadas, como lo registra el Latinobarómetro y también la POP. Y es que el Ecuador es uno de los países donde hay el mayor porcentaje en donde la gente dice que no le interesa participar en todo lo que tiene que ver con actividades políticas. Grave. Entonces, este indicador se refiere a que la gente poco o nada le interesa ser parte de una organización que trate de agregar demandas y que por lo tanto busque el ejercicio real del poder a través de un partido o movimiento. La gente en estas mismas encuestas dicen que todo, que se puede dedicar un tiempo adicional menos a una actividad política. Y la tercera, que como la política tiene un desprestigio, por lo tanto la gente no quiere hacerse de ese desprestigio porque prácticamente eso implica un señalamiento y un peso social muy fuerte. Pero sobre el tema del desprestigio, hay una herencia bastante dura de asimilar del régimen precedente. Indudablemente. Porque se desprestigió a todo el esquema político, a todo el sistema político, a los partidos políticos, bajo el presupuesto de esta generalización de la partidocracia corrupta, como también se hizo, por ejemplo, con un elemento vital para la democracia que es el periodismo autónomo e independiente, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia de estas políticas
de desprestigio de estos dos elementos tan fundamentales para la democracia es lo que nos tiene de alguna manera en esto. Bueno, nuestra democracia está en terapia intensiva en el sentido que no hay un verdadero sistema plural de partidos en donde la gente pueda distinguir en términos de ideología, de propuesta, de organización y de estructura, qué es lo que le conviene al país, por un lado. Por otra parte, a mí me parece que la temporada que nosotros estamos viviendo en el Ecuador se asemeja mucho a la de fines de los 90, inicios del 2000, es decir, la corrupción ha salpicado tanto a lo que significó el gobierno de la revolución durante los 10 años, que la gente asocia la administración de la cosa pública con la mala actividad que estos políticos hicieron. Entonces la gente mira esta actividad con un sentimiento de antipolítica y de rechazo. Es decir, esto termina siendo un caldo de cultivo incluso para algunos outsiders que desde la construcción de una popularidad o desde un manejo de la imagen quieren saltar al ejercicio del poder sin tener experiencia política, sin haber tenido alguna trayectoria en cuanto a reivindicaciones de clases sociales, sin haberse formado un criterio respecto de las guías económicas o políticas que requiere el país. Pero por otra parte, a mí me parece que este espacio, pese a todos estos condicionantes, pese a todos estos antecedentes, sin embargo pueden ser vistos como una alternativa también. ¿Qué quiero decir? Que en el Ecuador prácticamente la corrupción que se ha venido descubriendo en la administración de Alianza País durante estos 10 años ha hecho que incluso el ser de izquierda o de extrema izquierda termine ahora siendo muy descalificado. Pero por otra parte también en este continuum entre izquierda y derecha, la gente tampoco se identifica mucho con la extrema derecha. Entonces a mí me da la impresión que hay una alternativa bastante visible donde la gente busca algo más equilibrado, algo de centro. Pero dependerá mucho de que la ciudadanía se empodere en una propuesta seria y que al Ecuador se le pueda dar en los próximos meses, años, se me ocurre, una nueva configuración de sistema de partidos. Yo creo que ahora más que nunca nosotros vemos la necesidad que existan estructuras serias, con cuadros formados, con una militancia orgánica, con gente trabajando en una propuesta alternativa para el país y con gente que tenga una gran vocación de servicio social y además que le dé un giro ético a la política. Yo creo que es una posibilidad, insisto, dentro de todos estos antecedentes que parecerían catastróficos, me parece que en el Ecuador hay una posibilidad de crear nuevas organizaciones políticas. Creo que el Ecuador necesita alternativas. Es como cuando uno va a un supermercado. Si el consumidor solo mira un frasco de mermelada, con el tiempo va a estar convencido de que esa mermelada es la mejor e incluso se va a resistir a comprar otro frasco. Entonces yo creo que el Ecuador necesita otras alternativas. Bueno, eso es lo que en realidad el Ecuador está buscando, nuevas alternativas. Puede ser, y esto es una cosa muy importante, la que tú acabas de señalar, César, de que el Ecuador afortunadamente hasta cierto punto huye de los extremos políticos que en otros países vemos que no han dado soluciones prácticas para la población. Así es que esperemos que eso sea una de las alternativas, encontrar un centro equidistante que permita una mejor acción política para el Ecuador. Gracias. Gracias, Lupe, por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.